Independencia de las 13 colonias. Principales causas. La Guerra de los 7 años que enfrentó Francia contra Inglaterra por los dominios coloniales de Norteamérica, en el triunfo militar de Inglaterra que despojó a Francia de la provincia de Quebec, tuvieron un papel importante para las milicias integradas por los colonos. Este conflicto llevó a Inglaterra a una crisis financiera. Para recuperar las finanzas públicas, el rey George III publicó numerosos impuestos a los colonos norteamericanos. Las influencias de las ideas ilustradas entre la burguesía americana, terratenientes y comerciantes. Personajes importantes de la independencia de los Estados Unidos. Número 1. Benjamin Franklin. Cuando Franklin nació, Estados Unidos estaba formado por 13 colonias gobernadas por Inglaterra. Los problemas entre Inglaterra y las colonias empezaron a surgir después de la Guerra de Francia y la India. La imposición de la ley del timbre y algunos otros actos intolerables provocaron que las colonias se rebelaran contra Inglaterra el 19 de abril de 1775. Los colonizadores iniciaron una guerra por su libertad. Durante la lucha por la independencia, Benjamin Franklin fue enviado a Europa como representante de las colonias. En 1776, Franklin firmó la Declaración de la Independencia y en 1778 el Tratado de Alianza con Francia. Además, negoció con los franceses a ayudar a las colonias y se convirtió en primer ministro de los Estados Unidos en Francia. Colaboró a la provisión de armas, municiones y otra cosa para el ejército, y también participó en las negociaciones de paz con Inglaterra y formó lo que después se dio a conocer como el Tratado de Paz con Gran Bretaña. Cuando las colonias lograron su libertad e independencia, era necesario establecer un tipo de gobierno. A pesar de que Franklin no estaba en condiciones óptimas y su salud se estaba deteriorando, participó como delegado en la Convención Constitucional a los 81 años de edad. Al firmar la Constitución el 17 de septiembre de 1787, Franklin se convirtió en el único padre y fundador en firmar los 5 documentos que establecen la independencia estadounidense: la Declaración de Independencia, el Tratado de Concordia y Comercio con Francia, el Tratado de la Alianza con Francia, el Tratado de la Paz con Gran Bretaña y Constitución de los Estados Unidos de América. Número 2. George Washington. El mayor de 6 hijos del segundo matrimonio de su padre, George Washington, nació siendo un miembro de la clase haciéndolos de una hacienda de Wakefield, en Virginia, en 1732. A los 16 años, en 1748, Washington se unió a un partido agrimensor, el cual fue mandado al Valle Shenandoah por el barón Fairfax. En los últimos años, Washington condujo sondeos en Virginia y en lo que es actualmente West Virginia, y por esto se mantuvo interesado en el oeste el resto de su vida. De 1751 al 52, él también acompañó a Lawrence a una visita que hizo a Barbados, en las Indias Occidentales, por razones de su salud, justo antes de su muerte. En 1754, cuando obtuvo el rango de teniente coronel y después de coronel en la milicia, Washington condujo un grupo militar que aspiraba a desafiar el control francés del valle del río Ohio, pero que fue derrotado en el fuerte Necessity y en Pensilvania, un suceso que ayudó a desencadenar la guerra franco-india. Luego, en 1754, no contento con la disolución de su rango debido a la llegada de los soldados en líneas inglesas, renunció a su comisión. En este mismo año, él arrendó a Mount Vernon, la cual heredó en 1761. Número 3. Thomas Jefferson. Tercer presidente de los Estados Unidos de América, en Shottville, Virginia, 1743, Monticello, Virginia, a 1826. Thomas Jefferson pertenecía a la aristocracia de grandes haciendas del sur, posición que había completado haciéndose abogado. Sus inquietudes intelectuales le acercaron a la filosofía de las luces y a las ideas liberales, haciéndole abandonar la religión.
Empezó a participar en la política de Virginia desde 1769, defendiendo la tolerancia religiosa y una enseñanza pública igualitaria. Cuando se agravó el conflicto entre Gran Bretaña y sus 13 colonias norteamericanas, Jefferson defendió los derechos de estas, publicando un ensayo de corte radical, un breve análisis de los derechos de América Británica desde 1774. Y por último está John Adams. Ayudó a Jefferson en la declaración de la independencia de los Estados Unidos y fue uno de los negociadores principales del Tratado de París, 1783. Ayudó a Jefferson en la declaración de independencia de los Estados Unidos y fue uno de los negociadores principales del Tratado de París en 1783. Teórico político e historiador, Adams escribió una gran medida a la Constitución del Estado de Massachusetts en 1780. Participó en la redacción de la Declaración de Independencia en el Acuerdo de Paz y la redacción de la Constitución. Sucesor de George Washington en la presidencia en 1797. Su gestión destacó por un acentuado conservadurismo que le ha hecho impopular y fue derrotado en 1800 por Jefferson. El 7 de junio de 1776, Adams apoyó la resolución de la independencia presentada por Richard Henry Lee, que declaró: "Estas colonias son y por derecho deben ser estados libres e independientes", y defendió la resolución hasta que fue aprobada por el Congreso el 2 de julio de 1776. Fue nombrado como un comité por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Robert Livingston y Roger Sherman, con el fin de aportar a una redacción independencia, a pesar de que su documento fue escrito principalmente por Jefferson. Adams ocupó primeramente el lugar del debate sobre su aprobación. Muchos años más tarde, Jefferson aclamó a Adams como el pilar de apoyo de la declaración en el Congreso y los más capaces abogados defensores de los múltiples ataques que fue encontrando. Los acontecimientos importantes fueron que en 1770 las protestas se concentraron en la ciudad de Boston y tuvo que ser controlada por el ejército británico. Un enfrentamiento entre colonos y militares dejó un saldo de 6 civiles muertos. En 1773, Jorge III impuso el monopolio de las compañías de las Indias Orientales para vender el té en el Imperio Británico. Integrantes de los Hijos de la Libertad disfrazados de indios asaltaron barcos en el puerto de Boston y, en claro desafío a la corona británica, aventaron al mar 45 toneladas de té. Este acontecimiento se le conoce como la Fiesta del Té. En respuesta, Jorge III impuso leyes de castigo que los colonos calificaron de intolerables. El puerto de Boston se cerró al comercio, que afectó los intereses de la burguesía comercial. En 1774, para unificar las acciones de protesta, los colonos organizaron el primer Congreso Continental en la ciudad de Filadelfia. Redactaron una declaración de derechos que condicionaba el apoyo a la monarquía británica, pero no planteaba la idea de independencia. Se iniciaron enfrentamientos militares continuos entre los colonos y el ejército británico. En 1775, delegados de las colonias se reunieron en el segundo Congreso Continental. Los asistentes discutieron la pertinencia de declarar la independencia, pero una mayoría de leales se impuso sobre los patriotas, que abogaron por la separación. Se formó un ejército profesional para pelear por los intereses de los colonos y se nombró a George Washington comandante en jefe. En 1776, durante el tercer Congreso Continental, se retomó el debate por la independencia. La mayoría de los delegados se pronunciaron en favor. Thomas Jefferson coordinó a un grupo que redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que justificó las razones de la separación. Francia y España apoyaron la independencia. En 1783, el ejército británico se rindió. Gran Bretaña reconoció la independencia de sus colonias de América al firmar el Tratado de París. En 1787 se promulgó la Constitución de los Estados Unidos de América y en 1788 George Washington fue electo primer presidente de Estados Unidos. Gracias a la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América, se logró lo siguiente. Estados Unidos se convirtió en la primera democracia moderna.
modelo y ejemplo para las Naciones Unidas Europeas sometidas al antiguo régimen, y para los pueblos americanos sometidos al dominio imperial de España y Portugal. La Constitución del nuevo país estableció como forma de gobierno la República Democrática, el federalismo o autonomía de gobierno de cada una de las colonias o estados. Dividió el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, con la Suprema Corte de Justicia. Los derechos políticos quedaron limitados a los varones, blancos y propietarios, por lo que la mayoría de la población fue privada de ellos. Se decidió que el presidente fuera electo democráticamente y su cargo durara 4 años. Sistema de elecciones indirectas. Esta constitución ha regido al país. Las reformas que se han adicionado se conocen como enmiendas. Actualmente hay 27. La número 13 abolió la esclavitud en 1865. Pues algunas de las consecuencias de la independencia de las 13 colonias fueron la creación de estados independientes en América del Norte, la creación de un sistema político alejado de los regímenes tradicionales, la creación de la doctrina Monroe, que establece a la América para los americanos, la abolición definitiva de la esclavitud. La política es expansionista, que lleva a cabo la adhesión de la mitad del territorio mexicano y la adhesión de Hawái a los Estados Unidos. La absorción de las colonias francesas y el establecimiento del sistema social racista a los no blancos. También trae abusos y explotación sobre la clase obrera industrial y se recrudece el racismo y surge la organización de Ku Klux Klan.